comenzamos un nuevo episodio de Hablemos de Negocios y hoy en nuestra sección vamos a poner la lupa en las pymes, esas pequeñas y medianas empresas que aunque a veces pasan desapercibidas son el motor silencioso de la economía. En Colombia representan más del 90% del tejido empresarial y generan cerca del 80% del empleo. Pero, ¿qué significa realmente ser una pyme? ¿Qué se necesita para crear una? ¿Y qué desafíos se enfrentan hoy ante un mercado cada vez más dinámico, cambiante y con regulaciones que no siempre juegan a favor? En esta charla, en esta sección, vamos a desmenuzar, vamos a tener un ABC de las pymes, de cómo nacen hasta cómo escalar sin perder el rumbo, y por supuesto lo voy a hacer de la mano de mi coanfitrión Johnny Fayad, experto en liderazgo empresarial con más de 20 años de experiencia, quien hoy nos acompaña desde Bogotá. ¿Cómo estás, Johnny? Bienvenido. Muchas gracias, Lina. Gusto de saludarte. Gran tema el de hoy y bueno, me encanta que podamos tocar este tema que es tan importante para este país. Claro que sí, bueno, y hoy tenemos a un invitado muy especial. Tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida a esta mesa a Demetrio Abuchaibe. Él es experto en pymes, es ingeniero civil de profesión y emprendedor de vocación. Egresado de nuestra universidad en la especialización de empresas comerciales y pues tiene una amplia experiencia en buscar oportunidades de negocio, desarrollarlas y escalarlas. Pero yo quisiera, Johnny, que seas tú complementando este saludo y esta presentación, porque aparte de ser colegas, de trabajar juntos en el liderazgo empresarial, también guardan una estrecha amistad. Muchas gracias por la invitación, Lina y Johnny. Con mucho gusto, Demetrio. Realmente para mí es un tremendo placer que estés en este espacio. Tú sabes que de las personas que más he aprendido en los últimos tiempos eres tú, y en el tema de pymes, pues yo creo que nadie, por lo menos en nuestra comarca, tiene tanto sentido práctico y conocimiento como tú del tema de las pequeñas y medianas empresas. Y bueno, yo creo que es un momento extraordinario para reconocerlo, pero al mismo tiempo para que con tu sabiduría nos aportes, nos ayudes a entender mejor ese tema del tejido empresarial en Colombia, de las pymes, y cómo es eso que eres un empresario por vocación. Sí. Antes de empezar a escuchar a nuestro invitado, empiezo con una pregunta. Johnny, ¿qué es lo que más le has aprendido a Demetrio Abuchaibe, ahora que lo mencionas? De todo lo que mencionaste, ¿qué es lo que más atesoras o más has aprendido de él en esta relación? Mira, una de las cosas que le he aprendido a Demetrio es la capacidad que tiene de llevar a la práctica de manera fácil las cosas para los empresarios pyme. Uno. Dos, me enseñó a aterrizar los conceptos de las grandes empresas hacia las pequeñas empresas. Y tres, su nivel de emprendimiento es tal alrededor de las pymes que, bueno, él tiene más de una, pero además está en el ramo de la tecnología con una tenacidad tremenda y se decidió a emprender y lo hizo. Y eso definitivamente es otro aprendizaje. Excelente, bueno, Demetrio, ¿qué tal? Gracias nuevamente, y Johnny. Bueno, además de la inmensa amistad que nos une, te agradezco esas palabras tan especiales que las recibo en el corazón. El tema de las pymes y de los términos, primero que todo, ¿por qué es tan importante? Es porque, como estabas mencionando al principio, Lina, estamos hablando de la generación del, al menos, el 80% del empleo que genera no solo Colombia, sino en Latinoamérica. El comportamiento de las pymes, y ahorita ampliamos un poco el término, es muy, muy similar en toda Latinoamérica. Entonces, ¿por qué tan importante? Bueno, porque genera más del 80%. Puede ser un poco más si tenemos en consideración el empleo formal y el empleo no formal, que como sabemos en Colombia puede estar alrededor del 50, del 60%, que es bastante alto.
Entonces, para ir, como yo menciono en algunas ocasiones, para ir hablando con el método del bosque o como si fuera un bosque mirando desde 1 kilómetro arriba hacia el bosque, en Latinoamérica existen aproximadamente 12 millones de empresas pequeñas, voy a decirlo así en este momento, de empresas pequeñas. Esas empresas pequeñas, que son micros y pequeñas, representan el 98% de todas las empresas o del tejido empresarial en Latinoamérica. En Colombia más o menos son 1.700.000. Entonces nos quedan el 2% nada más para repartirlas entre las medianas y las grandes. Las medianas suman otro aproximadamente un 1.4, 1.5, dependiendo de la estadística, en fin, pero son números muy parecidos. Y nos queda que las grandes empresas son más o menos el 0.5% de todas las empresas en Latinoamérica o en Colombia. Bien. Entonces, las MIPYMES, que son, y ahí comienzo a hablar, ahí está el término PYME, que es el término pequeña y mediana empresa. Okay. Está el término MIPYME, que es micro, pequeña y mediana empresa. Y hay un término que yo he utilizado hace mucho tiempo porque creo que es donde deberíamos colocar la lupa, es el término MIPE. El término MIPE es el término micro y pequeña empresa, porque nada más y es que el 98%. Entonces puede ser un poco distractor hablar de las MIPYMES o de las pymes cuando quienes ameritan la mayor atención, esas MIPES son las que generan más del 80% del empleo y representan el 98% de las empresas, tanto en Colombia como en Latinoamérica. Y también porque debemos prestarle o colocarles el foco a ellas, porque son las más débiles y las que tienen la tasa de mortalidad más alta. Entonces es más o menos como cuando uno ve en las películas o quien tiene la fortuna y el privilegio de verlo en vivo y en directo en una playa, como quien ve cuando una tortuga coloca los huevitos y nacen las tortuguitas y cuando van desde la playa hasta el mar, ahí la mayoría se las comen o se mueren o les pasa algo. Eso es más o menos lo que sucede con las MIPES en los emprendimientos. Entonces, la gran importancia de las MIPES para prestarles atención. Ahora, y uno dice, bueno, pero entonces no nos interesa saber nada de las medianas y las grandes. Por supuesto que no. Por el contrario, las medianas y las grandes empresas tienen una responsabilidad muy importante desde el punto de vista social, aparte de la responsabilidad que tienen con sus socios y con sus empleados, y es la de generación del PIB. Es decir, mientras el Producto Interno Bruto se soporta mucho en las medianas y en las grandes empresas. ¿Y eso a qué conlleva? A que son unos grandes aportantes del impuesto en el país. Y eso conlleva a que el impuesto nos ayude a nosotros a desarrollarnos desde el punto de vista de Estado como sociedad. Entonces es como una unión según el tamaño de la empresa, a cuál es tu responsabilidad en la sociedad y Claro. cómo debes desarrollarte ahí. Una pregunta de ABC, ¿qué diferencia hay entre una microempresa y una pequeña empresa? Perfecto. Digamos que cada país tiene una metodología para clasificarlas. En Colombia inclusive hubo algún tiempo que era por empleados, pero a nivel general se miden por tamaño de ventas en el año. Okay. Y en Colombia, de acuerdo al tipo de empresa en el sector que se desenvuelva, ya sea servicios, comercio o industria, tiene un tamaño específico que lo miden en un término técnico de la DIAN. Pero vamos a hablar que una micro pudiera estar llegando hasta 2.000 millones de pesos de venta al año. Estamos hablando de un puesto de comida rápida que puede facturar 30 millones al mes, es decir, 360 millones al año. En fin, hay todo un abanico y es todo un universo. Por eso es un poquito injusto, si lo puedo llamar así, hablar de las MIPYMES, porque es que está cayendo en una bolsa una cantidad de empresas que algunas son muy diferentes a las otras. Claro. No son ni del mismo sistema planetario, no son ni del mismo sistema solar, sino que son de otras galaxias diferentes desde el punto de vista de su productividad, de cómo viven el día a día, en fin. Esa es la gran importancia de identificarlas. Claro. Bueno, leía que usted se especializa en detectar esas oportunidades, ¿verdad? De emprendimiento, desarrollarlas y escalarlas. ¿Esto cómo se cultiva, digamos? ¿Esto cómo es y qué tiene en cuenta usted al momento de tener una idea, esa primera chispa? Porque muchas personas quieren emprender, muchas personas quieren llegar a escalar, ¿verdad? Ser una micro, pequeña, mediana empresa, solo con su idea. Pero usted que es asesora, ¿qué ve? ¿Qué factor X ven las ideas en los emprendimientos para poder desarrollarlas y escalarlas?
Sí, me gustaría, además de responderte esa súper pregunta, es contarle a la audiencia, es muy bueno ser emprendedor y es muy bueno ser empleado. Como hay un discurso fuerte con el tema de emprendimiento y, Así es. y como demeritando un poco el ser empleado. Claro, eso está muy Exacto, marcado. Y por eso lo digo qué bueno. y porque inclusive en las oportunidades que he tenido de compartir aquí en la universidad como en la parte de conferencias, en fin, como jurado de emprendimientos. Entonces, pero también es bueno uno identificarse cuál es la vocación de uno y eso se sabe, pues va de la mano entre otras de la personalidad de cada uno. Si a mí me llama la atención ser emprendedor, significa asumir riesgos, Claro. significa estar dispuesto al tropiezo o lo que llaman al fracaso, es decir, tiene unas condiciones que va marcando quién está dispuesto a montarse en ese bus. Claro. Entonces, está bien, ser emprendedor y ser empleado está perfecto. Es cuál es tu vocación, sobre todo identificarla de primero. Ahora, en mi caso particular, no sé, de pronto fue desde pequeño ver cómo me interesaba generar algún tipo de ingreso. Yo como estudiante de colegio viví en Cali y algo en Bogotá y quería completar mi mesada. Entonces ahí tuve mis primeros pasos como emprendedor. Y eso, al sentir la satisfacción de generar un ingreso, me fue motivando cada vez más hasta hoy hacerlo de una manera un poco más profesional. Yo creo que Deme pudiéramos compartir un poco cómo, digamos, qué herramientas tiene o tendría una MIPE para ir escalando en los volúmenes de ventas Ujú. y de empleos. Claro que sí, Johnny. Digamos que toda empresa, independientemente del tamaño, tiene un entorno que puede ser un poco más amable o un poco menos amable. Para el caso de las MIPES, como mencionábamos ahorita el ejemplo de las tortuguitas, ese entorno es más agreste, es más agresivo. Desde el punto de vista de la oportunidad de una MIPE de acceder a un mercado, de acceder a dineros, a capital, bien sean tipo créditos o a capital como tal en la sociedad, tener algún socio, para decirlo de alguna manera. Bueno, e incluyendo también los temas tributarios o de contratación laboral, que de alguna forma son rígidos. En Colombia tenemos un mal ranking de ser uno de los países más complejos desde el punto de vista de norma tributaria. Y todas esas son dificultades que tiene una pequeña empresa que está naciendo o que ya está en el camino. Y esos factores externos, como por ahí le enseñan a uno en la universidad, en el DOFA, que es lo de amenazas, oportunidades, digamos que eso es la parte externa. Pero entonces nosotros, digamos, pudiéramos dedicarnos a tiempo a eso y no nos iría muy bien porque es un tema externo. A lo que sí nos podemos dedicar es a lo que nosotros podemos controlar, que Claro. son las fortalezas y las debilidades. Entonces, aterrizando a la pregunta tuya, Johnny, es que una MIPE, y creo que pudiera aplicar para cualquier tipo de empresa de diferente aplicación, una MIPE es una estructura que tiene tres pilares, o dicho de otra manera, una mesa con tres patas. Esas tres patas son el modelo de negocio, el equipo directivo y la toma de decisiones. Si en algún momento, bueno, y eso lo digo, digamos, es mi opinión, así lo he tratado de identificar, y es que si falta alguno de esos tres pilares, la MIPE se cae. Y es muy importante identificar esos tres pilares, no solo cuando arranca la empresa como emprendimiento, sino cuando está andando. Si le está funcionando algo de manera mal al equipo directivo o al modelo de negocio o a la toma de decisiones, la empresa tiene una inmensa probabilidad de irse a pique. Bien, quería justamente escuchando a Demetrio, quería preguntar sobre si el tamaño de las empresas, digamos, les permite adaptarse rápidamente y proponer soluciones novedosas ante este escenario que puede ser retador, Ujú. desafiante para el mantenimiento y el sostenimiento de estas empresas. Evidentemente una empresa con más recursos, una empresa mediana. En Colombia una empresa mediana, por poner un ejemplo, puede facturar al año 50, 60 mil, 80 mil millones de pesos. Eso le permite tener algún tipo de recursos para solventar o asumir retos, bien sea de carácter externo o de carácter interno. Mm. Entonces, esa es la gran necesidad que tienen las MIPES, de ver cómo con sus recursos menos que ínfimos, es unos recursos demasiado limitados, cómo se sostiene. Y eso hace que se apegue lo más posible, desde mi perspectiva, a que tenga un buen equipo directivo, un buen modelo de negocio y una buena toma de decisiones.
Para el caso particular de las pequeñas empresas, digamos estas que estamos hablando, vamos a colocar un ejemplo. Volviendo al tema de las comidas rápidas, un negocio puede ser de venta de perros. Si el modelo de negocio es vender perros, hay que generar toda una propuesta de valor en relación con la venta de perros calientes. Pero el modelo de negocio pudiera ser diferente. El modelo de negocio pudiera ser comida rápida. Entonces la propuesta de valor cambia, el menú cambia, son hamburguesas, son salchipapas, es de granado. Ya el modelo de negocio cambia. O si el modelo de negocio se soporta en base al domicilio, ya cambia la propuesta de valor. Claro. El tema es que cuando uno está cuando uno está en la calle y uno habla con un emprendedor o con una MIPE o un negocio que factura 10 millones de pesos al mes o 15 o 20 y hablarle de este tema, y ese es un gran reto que tenemos como sociedad, le va a decir, mira, ¿me vas a comprar un perro o no? Porque estoy ocupado. Ese es el gran reto que tenemos como sociedad. Desafortunadamente, esa persona que genera 1, 2, 4 empleos no se da cuenta que tiene unas probabilidades de que no continúe su empresa, tiene unas probabilidades altas por lo que ya he mencionado. Claro. Entonces, digamos que el gran reto de nosotros como sociedad es ver cómo nos acercamos a esa gran cantidad de personas que generan empleo, que son gran parte del tejido empresarial, para que tengan una posibilidad de subsistencia y sostenibilidad mayor. Claro. Fíjate, Deme, hay un tema que es de altísimo impacto y es por qué mueren tantas compañías, MIPES, y bueno, hay muchas razones diversas, pero una de esas puede ser que no saben dónde está la plata para acudir a que los apalanquen. Otra es porque tienen el negocio como una economía de autoabastecimiento. Otra causa es pues porque no le dan valor a la venta. Otra es porque no le dan valor al tema financiero. Es decir, manejan los temas financieros demasiado poco formal. Y yo creo que ahí en todo esto que estoy mencionando hay una oportunidad muy grande para formalizar números y poder escalar las compañías. En ese sentido, deme dónde pueden ellos acudir, los que son dueños de MIPES actuales o futuras, a dónde pudieran acudir para que les apoyen en estos sentidos. Y un segundo comentario desde tu perspectiva sería, ¿tú crees que vale la pena hoy hacer emprendimientos de base tecnológica en mayor medida o también en algunos otros sectores de la economía? Sí, Johnny, gracias por esa pregunta. Digamos que desde hace algún tiempo que como complemento a mi vocación emprendedora, entré al mundo de la consultoría, me encontré con una sorpresa que digamos, algunos inclusive amigos que me conocían me decían, bueno, ven, acompáñame para ver que me cuentes, a ver cómo me vas a asesorar. Claro. Entonces los visitaba a su oficina y llegaban, bueno, cuéntame qué hago mejor, cómo organizamos. Y dije, listo, perfecto. Vamos a tomar decisiones en base a la información contable, a los números que tú estás mencionando, Johnny, las ventas, los costos, el flujo de caja. Digamos que me llevó una sorpresa porque empresas no tan MIPES o empresas no tan microempresas tenían esa debilidad, vamos a llamarlo así, de que no tenían sus números al día. Entonces, espérate, hablo con el contador. Yo creo que el contador viene la otra semana y en fin, en ese proceso se podían pasar 1 o 2 meses mientras nos sentábamos nuevamente a revisar los números. O nunca. Entonces, ese es como estaba mencionando hace un momento, el tema de la toma de decisiones. Si yo no tomo decisiones con información, pues no conozco mi negocio, así de sencillo. Y ese dolor y esa preocupación, esa ansiedad, debo decirlo así, que me generó durante varios años, me motivó a mí a buscar una solución. Entonces, volviendo al tema que me preguntaba Lina al principio, las oportunidades de negocio, ¿dónde están? Donde está el problema. Mientras más grande esté el problema, más grande es la oportunidad. Eso es lo que yo tal vez he tenido afinado las antenitas desde algún principio. Entonces, este gran dolor que a mí me embargaba, me incomodaba demasiado, me llevó a mí a buscar una solución y que ha sido un proceso de búsqueda, inclusive desde antes de pandemia, y que hoy puedo decir con mucha satisfacción que con un equipo de 2 socios, que vuelvo a la otra pilar de la estructura, el equipo directivo, el equipo de socios, somos un equipo de 3 personas en este nuevo emprendimiento,
que es de carácter tecnológico, que para mí es un tema novedoso también, porque hoy en día las startups, pues es una palabra que se ha vuelto muy de moda y tal, pero es una palabra necesaria porque nosotros estamos en una ola tecnológica del no regreso. Entonces, nosotros iniciamos la idea viene madurándose hace más de 3 años, digamos, trabajando conjuntamente hace 2 años y probando la prueba y el error, el aprendizaje, la caída, el raspón, nos llevó a desarrollar una herramienta financiera que le ayuda, lleva de la mano a cualquier tipo de empresa, de cualquier tamaño y en cualquier lugar, a tener un asesor financiero. Claro. Y ese asesor financiero, pues la pregunta sería como que ¿cómo lo hace? Y es que nuestra herramienta tecnológica lo que hace es que se conecta con un software contable, cualquiera, inclusive puede ser un software contable de Colombia, de Ecuador, en fin, puede ser un Excel que tenga bien organizadas sus cuentas y con eso el gerente, dueño de esa micro, de esa pequeña o de esa mediana empresa puede tener un asesor financiero 24/7. Entonces, digamos que esa es en la búsqueda de una solución. Hoy en día es lo que estamos proponiéndole al mercado, una herramienta tecnológica que se llama Savius y que lo que busca es un asesor financiero, obviamente con inteligencia artificial. Entonces vas a tener a alguien que te está opinando ahí permanentemente en lo que le quieras. Justamente esa sería mi siguiente pregunta, el tema de la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo están las MIPES en ese aspecto, no? Porque eso permea todo. Total, Lina. Imagínate que, primero que todo, porque es una palabra pues que está de moda. Claro. La inteligencia artificial es una nueva tecnología que llegó al mundo no solo para quedarse, sino que tal vez va a ser más importante, como lo mencionan los grandes expertos y fundadores de la inteligencia artificial, va a ser más importante que el fuego, va a ser más importante que la agricultura, va a ser más importante que el Internet. O sea, la inteligencia artificial va a barajar nuevamente todo cómo funciona en la sociedad. Yeah. Y ahorita mismo, si acaso estaremos en pasos de bebé, en un bebé gateando, si acaso estamos en esa situación. Sin embargo, ya tiene un impacto muy grande. Hay toda clase de cuestionamientos, si me van a quitar el trabajo, la inteligencia artificial. Sobre eso lo que comento es, si no usas la inteligencia artificial te va a usar a ti. Bueno, justamente el programa de hoy lo abrimos con una banda que al parecer está hecha con inteligencia artificial y en menos de 2 meses ya tiene 1 millón de seguidores, escucha las canciones, al parecer del 100% de sus canciones, el 98% están hechas a base de inteligencia artificial. O sea, es impresionante cómo avanza esto y cómo va calando diferentes, total, digamos, diferentes sectores de la vida. Por todos lados. Es que yo en lo personal me reúno con la inteligencia artificial al menos 1 hora al día para intentar incrementar mi productividad. Para el caso de la aplicación que estaba comentando Savius, nosotros iniciamos tratando de hacer unos reportes financieros, los que se utilizan normalmente, de una manera amable, gráfica, interactiva, y lo logramos. Y nos dimos cuenta que nos quedamos en la mitad del camino porque cuando se los presentábamos a nuestros clientes nos decían, les parecía espectacular, pero el problema seguía el mismo. ¿Cuál es el problema? Que un gerente de una pequeña empresa, por tiempo y también por desconocimiento financiero, porque las finanzas las sabrá el 2, el 3 o el 4% de la gente y el resto pues no sabe finanzas. Entonces, por falta de tiempo y por falta de conocimiento, así los estados financieros estén muy bonitos y muy fáciles de leer, si no sabes de finanzas, pues de todas maneras sigue siendo un tema incómodo. Entonces lo que nosotros, después de mucho trabajo, de muchas noches de pensamiento y de ver cómo lográbamos una solución, logramos conectar la inteligencia artificial con esos reportes. Claro. Entonces lo que hace la inteligencia artificial es que está viendo los reportes mientras el usuario también está viendo los reportes. Mejora la experiencia del usuario. Y sencillamente le comenta pues a un diálogo fluido totalmente al nivel que quiera llevar el usuario, conversar sobre sus estados financieros. Y así está impactando en la industria. Sí, nosotros todavía no hemos salido a redes sociales porque queremos los clientes que tenemos en este momento, que ya tenemos, gracias a Dios, tenemos varios. Queremos atenderlos muy bien en esta etapa inicial y la experiencia es maravillosa. Realmente
nuestros clientes están muy contentos porque quedan sorprendidos con la ayuda que pudieran tener aún. Y eso en cuanto a su experiencia, ¿verdad? Sí. Como emprendedor, pero en el sector de las MIPES, Ajá. ¿qué tanto usan la inteligencia artificial para sus procesos, para mejorar su productividad, la Sí. experiencia con el cliente? Mira, mencionan algunas estadísticas, ya estudios que han hecho sobre el tema, que en Latinoamérica, de nuevo, más del 70% de los emprendedores o de las MIPES quieren tener este tipo de acercamiento no solo con la inteligencia artificial, sino transformación digital. O sea, montarse en lo digital, que ahí está incluido lo que también un alto porcentaje no sabe cómo hacerlo. Se me ocurre que por supuesto la herramienta que tiene Demetrio es una tremenda herramienta. Yo la he conocido en algunas partes y pronto me imagino la conoceré ya en su totalidad, pero se me ocurre que, digamos, un buen mensaje para las MIPES es la inteligencia artificial como herramienta está al alcance de todo el mundo a muy bajo costo. Los emprendimientos, sean de base tecnológica o no, deben echar mano de la inteligencia artificial. Entonces, ahí un buen consejo de Demetrio es qué tipo de inteligencia artificial generativa sugieres para que las MIPES arranquen por ahí. Qué bueno, Johnny. Cualquiera, porque realmente es muy accesible. Mi opinión sería, más que cuál inteligencia artificial escojo, es qué herramienta necesito para ser más productivo en mi empresa. Lina colocaba el ejemplo de la orquesta. Entonces, si mi empresa o mi negocio se dedica al tema del audiovisual o al tema de generación de video, en Internet va a ser muy rápido, muy fácil encontrar alguna inteligencia artificial que por $50 o $60 al año o algo parecido, algunas gratis, te den una herramienta de productividad muy alta. Sí, es cualquiera, es más bien qué herramienta necesitas para tu negocio y buscarla, pero definitivamente te va a volver un 3X, un 4X o un 10X en productividad en tu negocio. Excelente. Bueno, nos hemos ido con una idea amplia y general del sector. Johnny, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Lina. Gracias a ti. Muchas gracias, Demetrio, perdón. Un abrazo a ambos y a todos los que nos escuchan a esta hora. Demetrio, muchísimas gracias. Me uno al agradecimiento por compartir tus conocimientos. Al contrario, muy complacido y muy agradecido por la invitación. Te esperamos de vuelta para seguir hablando de emprendimiento. Aquí estaremos muy pronto.